Hola, en este video resolvemos las actividades de las páginas 64 a 66 de nuestro libro de español sexto grado. Bien, comencemos en la página 64, donde se nos solicita precisamente formar un equipo con tus compañeros y localizar en la biblioteca del aula cuentos de misterio o de terror. Lee cada uno de ellos e identifica las semejanzas y diferencias respecto al manejo de los recursos que producen suspenso. Puedes tomar como ejemplo los siguientes. Vamos entonces a leer los cuentos que se nos sugieren precisamente en nuestro libro. El primero se titula El retrato oval y fue escrito por Edgar Allan Poe. El castillo había sido recientemente abandonado, aunque temporariamente. Nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente amuebladas. Leí largo tiempo, contemplé las pinturas religiosas devotamente. Las horas huyeron, rápidas y silenciosas, y llegó la medianoche. La posición del candelabro me molestaba y extendiendo la mano con dificultad para no turbar el sueño de mi criado, lo coloqué de modo que arrojase la luz de lleno sobre el libro. Pero este movimiento produjo un efecto completamente inesperado. La luz de sus numerosas bujías dio de pleno en un nicho del salón que una de las columnas del lecho había hasta entonces cubierto con una sombra profunda. Vi envuelto en viva luz un cuadro que hasta entonces no advirtiera. Era el retrato de una joven ya formada, casi mujer. Lo contemplé rápidamente y cerré los ojos. ¿Por qué? No me lo expliqué al principio, pero en tanto que mis ojos permanecieron cerrados, analicé rápidamente el motivo que me los hacía cerrar. Al cabo de unos momentos, miré de nuevo el lienzo fijamente. Lleno de terror profundo, respeto, volví el candelabro a su primera posición, y habiendo así apartado de mi vista la causa de mi profunda agitación, me apoderé ansiosamente del volumen que contenía la historia y descripción de los cuadros. Busqué inmediatamente el número correspondiente al que marcaba el retrato oval y leí la extraña y singular historia siguiente. Era una joven de peregrina belleza, tan graciosa como amable, que en mala hora amó al pintor y se desposó con él. Terrible impresión causó a la dama oír al pintor hablar del deseo de retratarla, mas era humilde y sumisa, y sentóse pacientemente durante largas semanas. No restaba hacer más que una cosa muy pequeña, solo dar un toque sobre la boca y otro sobre los ojos. El alma de la dama palpitó aún como la llama de una lámpara que está próxima a extinguirse. Y entonces el pintor dio los toques y durante un instante quedó en éxtasis ante el trabajo que había ejecutado. Pero, un minuto después, estremeciéndose, palideció intensamente, herido por el terror y gritando con voz terrible: «En verdad esta es la vida misma». Se volvió bruscamente para mirar a su bien amada. Estaba muerta. Y bien, este libro lo puedes consultar en el sitio web que se te menciona en esta página. Ahora bien, vamos a continuar con el siguiente texto, titulado El mensajero de la muerte. En tiempos antiguos, un gigante viajaba cierta vez por un camino cuando de pronto un ser desconocido se presentó ante él y le dijo: «Detente, no des ni un paso más». «¿Qué?», gritó el gigante. «Una criatura tan pequeña, a la cual podría aplastar entre mis dedos, ¿pretende bloquear mi camino? ¿Quién eres para osar hablarme de ese modo?» «Soy la muerte», dijo el otro. «Nadie se me resiste. Tú también debes obedecer mis designios». Pero el gigante se negó a aceptarlo y comenzó a luchar con la muerte. Fue una batalla larga y violenta. Finalmente, el gigante consiguió darle un golpe muy fuerte con su puño y la muerte se estrelló contra una roca. El gigante siguió andando y la muerte quedó allí, conquistada. Estaba tan débil que no podía incorporarse. «¿Qué sucederá ahora?», se preguntaba. «Si me quedo acostada aquí, al lado del camino, nadie morirá, el mundo se llenará de gente y no habrá lugar para todos».
Mientras tanto, por el camino se acercaba un joven fuerte y sano. Iba cantando y mirando alegremente a su alrededor. De pronto vio al ser que yacía al costado del camino y compasivo se acercó. Lo ayudó a levantarse, dejó caer unas gotas de un líquido fortalecedor sobre él y esperó hasta que recuperara sus fuerzas. ¿Sabes quién soy?, le preguntó al ser mientras se incorporaba. ¿Sabes a quién has ayudado a recobrarse? No, dijo el joven. ¿Quién eres? Soy la muerte, contestó. Nadie escapa de mis manos y no puedo hacer una excepción contigo. Pero para que veas que soy agradecida, te prometo que no caeré sobre ti de manera sorpresiva. Cuando se acerque tu hora, te enviaré mensajeros antes de presentarme. Bien, dijo el joven, será bueno saber de antemano cuándo vendrás a buscarme. Y siguió su camino con el corazón contento. Vivía siempre alegre y sin preocupaciones, pero la juventud y la salud no duran para siempre. Pronto llegó la enfermedad y la penuria lo atormentaba cada día y le impedía dormir de noche. Pensó, la muerte no ha llegado todavía mi tiempo, porque prometió que me enviaría mensajeros. Sin embargo, ¿cómo deseo que acaben estos días de tormento y enfermedad? Luego se sintió recuperado y volvió a estar feliz y despreocupado. Un día alguien le tocó el hombro, se volvió para ver quién era y vio a la muerte tras él, que le decía, «Sígueme, la hora de tu partida de este mundo ha llegado». «¿Qué?», exclamó el hombre, «¿romperás tu palabra? ¿Acaso no prometiste enviar mensajeros antes de presentarte para llevarme? ¿Dónde están los mensajeros que me avisarían con tiempo para que pudiera prepararme? No he visto a ninguno». «Calla, atrevido», dijo la muerte, «te he enviado un mensajero tras otro. ¿No vino acaso la fiebre y te postró y te debilitó? ¿No estuvo el mareo que obnubiló tu mente? ¿No te visitó la artrosis retorciendo todos tus miembros? ¿No te zumbaron los oídos? ¿No se te han caído la mitad de los dientes? ¿No llegaron las oscuras nubes a apagar tus ojos? Y además de todo eso, mi hermano el sueño, ¿no te recordó noche a noche mi existencia? ¿Acaso no yacías por la noche profundamente dormido, como si ya estuvieras muerto? Sin respuesta, el hombre aceptó su destino y se dejó llevar por la muerte. Y esta es una historia del folclore europeo que también puedes encontrar en el libro de Inés Fried, Cuentos para cultivar el ingenio. Ahora bien, se te solicita comparar los tres cuentos anteriores, es decir, La tinta roja, El retrato oval y El mensajero de la muerte, en un cuadro como el siguiente, en el cual deberás precisamente colocar los títulos de los cuentos, la descripción de los personajes, las palabras que describen al ambiente, las situaciones de conflicto que generan tensión y las palabras que producen suspenso. Recuerda que al terminar de completar esa tabla, se te solicita comparar tus observaciones con las del resto de tu grupo. Estos elementos te van a servir para poder escribir tu propia historia. Busca en los cuentos las palabras que te permiten conocer las características de cada personaje. Observa además los sentimientos y motivaciones que las determinan. En el esquema, registra información sobre los personajes de los cuentos. Incluye una descripción de las características de cada uno a partir de sus acciones. Puedes inferir sentimientos y motivaciones que los hacen ser el protagonista o antagonista de la historia. Recuerda, los protagonistas generalmente suelen ser en quienes recae el peso de la historia. Generalmente suelen ser buenos, mientras que los antagonistas suelen ser malos y suelen ser precisamente los enemigos de los protagonistas. Generalmente se enfrentan precisamente por ese dilema de bondad contra maldad. Así que recuerda tomar esto en consideración para que posteriormente determines al escribir un cuento de terror quién será el protagonista de tu historia y quién el antagonista, así como el motivo por el cual se enfrentan. Ahora bien, retomemos entonces
el cuadro en el cual vamos a completar con los títulos de los cuentos, la descripción de los personajes, las palabras que describen el ambiente, las situaciones de conflicto que generaron tensión y las palabras que producen suspenso. Recuerda, vamos a estar trabajando con el cuento de la tinta roja, el retrato oval y el mensajero de la muerte, que fue precisamente el último que leímos. Bien, vamos a comenzar entonces con la descripción de los personajes. En el caso de la tinta roja, recuerda que principalmente se menciona a Roberto y Mariano como dos niños que estudian sexto grado, que son inquietos y bueno, pues cada uno de ellos tiene características particulares. Recuerda que en este caso estamos haciendo una descripción general, por eso es que no las mencionaremos como tal. Don Chuy es el intendente de la escuela donde estudian Roberto y Mariano, y la mamá de Roberto, que aunque es un personaje, no interviene de manera directa en la historia. En el caso del retrato oval, tenemos al protagonista, quien parece ser curioso al buscar precisamente la historia sobre el retrato oval. También participa el pintor, que se encuentra entusiasmado por pintar a su esposa, y la esposa, que finalmente apareció muerta. En el caso del cuento 3, que sería el mensajero de la muerte, los personajes son el gigante, quien es un ser fuerte y agresivo como se menciona en el cuento, la muerte, que es una criatura pequeña y débil según el gigante, y un joven fuerte y sano. Ahora, las palabras que describen al ambiente. Recuerda que generalmente serán adjetivos, ya que precisamente los adjetivos nos sirven para describir cómo es un lugar, una cosa o una persona. En el caso de la tinta roja se utilizan adjetivos como oscura cuando se menciona que la calle es así, alta cuando se habla de la barda de la escuela, pequeño cuando se menciona el departamento de Roberto, extraño, que son el tipo de ruidos que se escuchan, etc. En el caso del retrato oval, realmente el único adjetivo que se nos menciona es abandonado para describir cómo es el ambiente donde se desarrollan los hechos. Se nos mencionan más adjetivos, pero son más relacionados a los protagonistas o a las situaciones que están viviendo. Y en el caso del mensajero de la muerte, los adjetivos son larga y violenta, haciendo referencia al ambiente que se suscitó durante la batalla que tuvieron el gigante y la muerte. Las situaciones que generaron tensión en el cuento de la tinta roja, bueno, principalmente son: la escuela en penumbra parecía extraña. De repente se escucharon ruidos. Mariano fue tomado por la espalda. Ambos niños no podían moverse. Nota cómo precisamente en esas 4 situaciones se puede percibir la tensión que le generaron esas situaciones a los personajes. Por ello es que son situaciones que, como se mencionó, generan conflicto y tensión. En el cuento 2, que es el retrato oval, se nos menciona, al darse cuenta de que su esposa estaba muerta, la luz extraña, la reacción del pintor, etcétera. Tenemos algunas otras situaciones, pero las principales serían estas. En el caso del mensajero de la muerte, tenemos también varias situaciones que generaron tensión, como fueron el enfrentamiento del gigante con la muerte, cuando la muerte no sabe qué sucederá con ella y cómo debe actuar, el encuentro del joven con la muerte, cuando la muerte convence al personaje de que llegó la hora de su partida. Y finalmente, veamos qué palabras nos ayudan a producir suspenso en las historias de terror. De repente se escuchó un ruido agudo. De repente una tenue luz iluminó el ambiente y se oyeron pasos, llaves y palabras. Entonces nota cómo podemos utilizar el de repente para introducir una situación que precisamente genera tensión en el lector y que convierte a tu historia en un cuento de terror. En el retrato oval encontramos: lleno de terror profundo, terrible impresión causó y
estaba muerta. Estas palabras puedes utilizarlas también en tus cuentos para generar precisamente la atención que queremos. En el caso del mensajero de la muerte, encontramos, ¿sabes quién soy yo? Cuando se acerque tu hora, te enviaré mensajeros antes de presentarme. Y recuerda, estas palabras puedes retomarlas tú para generar tu cuento que realizaremos más adelante. Por lo pronto, espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.